Bueno, sean todos bienvenidos el día de hoy. Soy David Valenzuela. Fue un día pesado de trabajo, así que si me ven un poco cansados por eso. Pero bueno, estoy más que nada contento y listo para disfrutar del tema de hoy. Traemos bueno, ya conocen ustedes a las tres personas que van a entrar a la plática el día de hoy. Primero voy a darle la bienvenida a mi pastor, al pastor Freddy González. Así que vamos, aquí está a punto de entrar el pastor. ¿Cómo estás, pastor? Buenas tardes, Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal Israel? ¿Qué tal David? Perdón, Dios te bendiga. Caray. Muy bien, gracias a Dios. Ya ves, a veces ando cambiando los nombres a las personas. No te preocupes. Un gusto poderte saludar, David, y de igual manera a todas las personas que nos están viendo a través de la Así transmisión. es. Les mandamos un saludo y un fuerte abrazo y gracias por conectarse y estar con nosotros. Y los invitamos para que de igual manera no se desconecten, sino que nos sigan a lo largo de esta transmisión en el tema de hoy, que será el arrebatamiento de la iglesia. Así es que gracias por hacer una vez más esto posible, David, y pues bienvenidos también a nuestro hermano Israel Lavín. Creo que se acaba de salir Israel Lavín. Bien, pues si está el Pastor Salomón, empezamos con Pastor Salomón. Aquí está ya el pastor Salomón. Pastor, bienvenido sea. Ya lo están viendo en la página de la Iglesia Todo por Ti. Dios le bendiga. Sí. Muchas gracias, David. Te mando un abrazo. Igual. Gracias también al pastor Freddy, que nos hace el favor de recibirnos y poder con ustedes tener este espacio. Muchas gracias. Sé que va a ser de bendición. Sí. Al contrario, Pastor Salomón, gracias por su tiempo y la disposición para poder conectarse desde Cozumel. Estamos conectados de extremo a extremo, ahora sí que de extremo a extremo de nuestra república, desde Tijuana hasta Cozumel, y gracias a la tecnología podemos hacer este enlace. Y agradecemos su disposición para poder estar con nosotros compartiendo de la palabra de Dios y hablando de este tema tan interesante. La semana pasada empezamos hablando acerca de si lo que estamos viviendo tiene que ver con las señales del fin, si ya es parte de lo que viene en Apocalipsis. Y por ahí, entre las preguntas que surgían y la interacción con las personas, parte del tema que salía y la duda que surgiera con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Veíamos cómo algunos todavía no queda muy claro lo que es la parte del diferenciar entre el arrebatamiento de la iglesia y lo que es la segunda venida de Cristo. Y por eso es que el tema del día de hoy tiene que ver justo con eso, con lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Pues claro que sí, pastor Freddy. Creo que es un tema muy central, sobre todo nosotros como hijos de Dios. Uno de los temas que debemos de hablar es acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y esta circunstancia que está viviendo la humanidad se presta para la charla, se presta para aclarar muchos puntos, incluso cuando uno va a descubrir en la palabra más a profundidad, lo que encuentra es paz, porque hay muchas personas que dicen, bueno, este no es el momento para estar espantando a la gente, este no es el momento para estar asustando, y precisamente yo lo creo, pero a través de la palabra no encontramos susto. Se asusta a la gente que ignora, porque la ignorancia es lo que hace, asusta a las personas. Pero la palabra de Dios nos transmite paz, podemos encontrar la paz y la seguridad en Cristo Jesús, porque Él nos trae paz. Dice que en el amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera ese temor que es lógico que tengan las personas que no tienen a Cristo. Pero el momento de recibir a Cristo, se va todo miedo, todo temor, pastor. Así que este es un buen mensaje, es esperanza. Amén, amén. Sí, como bien lo dice, a veces la ignorancia es lo que más genera el temor, ¿no? La gente escucha un poco y del no conocer realmente acerca del tema genera esa incertidumbre, ese temor en la vida de las personas. Y qué bien que lo menciona, pastor, la importancia del poder conocer bien de la palabra de Dios, porque esto traerá paz y nos dará confianza también. Como iglesia, hablando del arrebatamiento de la iglesia, es una promesa y nuestra esperanza. Esperamos la venida de nuestro Señor y esto es parte de nuestro vivir día a día como iglesia, que lejos de generarnos temor, al contrario, nos hace vivir confiados cada día, sabiendo que nuestro amado un día vendrá por nosotros. Es correcto. Y de hecho, esta bendita
esperanza, así se le llama en Tito 2:13, se le llama la esperanza bienaventurada, porque precisamente eso es lo que trae la esperanza. Y en 1 Tesalonicenses, pastor, dice, alentaos unos a otros con estas palabras. O sea, no es el propósito infundir miedo, al contrario, dar ánimo, dar aliento y saber que nuestra redención está cerca. Eso es una forma de recibir aliento unos a otros en medio de tantas situaciones difíciles que se está viviendo, pastor. Adelante. Amén. Pues bien, pastor, entrando al tema, yo planteé por aquí una pregunta, justo, ¿de qué manera pudiéramos diferenciar entre lo que es el arrebatamiento de la iglesia y lo que es la segunda venida de Cristo? Muy bien. Aquí vamos a un pasaje de la Escritura muy interesante, que es en 1 Tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 se encuentra la doctrina de la parucía de Cristo. La parucía... Sí. Perdón, antes de ir a leer, aprovechando nada más, perdón la interrupción, primero damos la bienvenida a nuestro amigo Israel Lavín, que se une a la transmisión con nosotros. Bienvenido, Israel. Muchas gracias, Freddy, David, Salomón, un gusto poder saludarles por este medio y a todos aquellos que nos están sintonizando por la red de Facebook o YouTube. Muchas gracias también por estar con nosotros y que hay listos para poder escuchar y poder interactuar de este tema tan importante que es el arrebatamiento. Dios me los bendiga a todos. Excelente, bienvenido, Israel. Y aprovechando antes de ya darle la palabra, Pastor Salomón, como recomendación a quienes nos están viendo y escuchando, tener la Biblia a la mano por si gustan seguirnos con los pasajes y quieren leerlo desde su casa, pues tenga la Biblia ahí a la mano para que pueda acompañarnos. En este caso, el pasaje que nos daba Pastor Salomón, ahora sí le doy la palabra para que pueda continuar. 1 Tesalonicenses capítulo 4 es un tema muy importante porque ahí se habla de la parucía de Cristo y precisamente el término parucía, hay otros términos que hablan de la venida de Cristo que son términos generales para hablar de la venida como un programa. Para los que no entienden un poco el tema de la segunda venida, nosotros los cristianos hablamos de la segunda venida, que es la venida del Señor Jesús como Rey. La venida del Señor Jesucristo tiene que entenderse como un programa. No es un evento aislado, sino un programa que, así como cuando hablamos de la primera venida, ¿no? La primera venida es un programa, no un evento aislado. Es un programa, la primera venida, que tiene una duración aproximadamente de unos 33 años desde su concepción. Su concepción es la primera venida. Su nacimiento virginal sucede dentro del periodo del programa de la primera venida. Su crecimiento, la huida a Egipto que él hace es en la primera venida. También encontramos en su primera venida todo el desarrollo de su ministerio. Su bautismo es su primera venida, su predicación es su primera venida y también su muerte. Apenas recordamos en esta semana, la semana de la pasión del Señor Jesucristo, toda esta última Pascua de su primera venida. Su muerte, sepultura y resurrección es parte de su primera venida hasta su ascensión o su regreso al Padre. Entonces encontramos aquí un programa que se llama la primera venida. Entonces la primera venida no es un evento aislado, eso para todos nuestros amigos que no entienden qué es primera venida, porque algunos piensan que primera venida solamente es un acontecimiento igual que segunda venida. No, es un programa. Entonces, la primera venida de Cristo no son 10 primeras venidas, porque si nos damos cuenta, bueno, ¿cuándo fue su concepción? En su primera venida, ahí está. ¿Cuándo fue su bautismo? Fue en su primera venida. ¿Cuándo fue que obró milagros? En su primera venida. Entonces ya estamos hablando de 3 primeras venidas al menos allá. ¿Y cuándo fue su muerte? En su primera venida. 4 primeras venidas, por favor, que alguien me explique, ¿no? No, la primera venida es un programa, es su venida como siervo, su venida como cordero, su venida para morir por los seres humanos, su venida con relación al pecado, dice Hebreos, así se le llama a todo este programa que comienza con su concepción y termina con su ascensión. 33 años aproximadamente dura el programa de su venida como siervo, como cordero.
su venida con relación al pecado. Eso es lo que entendemos de la primera venida. La segunda venida también es un programa. Es un programa que también tiene varios acontecimientos que tienen que pasar. En ese sentido, cuando hablamos de la segunda venida, no es solamente su aparición y se acabó. No, es un programa en el que viene como rey. Cuando tú lees Apocalipsis en el capítulo 5, te vas a dar cuenta que Apocalipsis es un libro en donde empieza a declararse a Cristo ya no como cordero solamente, sino ahora como león, es decir, como el rey, porque eso es ahora su venida, ya no como siervo, sino ahora como rey, y empieza a desarrollarse todo ese proceso porque ya comenzó el programa de su segunda venida. Es decir, que la segunda venida, que es aparecen varios conceptos. Por ejemplo, aparece el término parusía, habla de la segunda venida en términos generales. También aparece fanero, es otro de los términos que se usa para hablar de la segunda venida en términos generales. Bueno, hay varios otros términos que se utilizan para segunda venida, pero hay acontecimientos que deben de pasar. Por ejemplo, la parusía tiene un harpazo, pero tiene también una epifanía. Y aunque, escuchen esto, la parusía, que quiere decir venida, aunque la parusía tiene un harpazo y tiene una epifanía, la palabra epifanía, que es manifestación en gloria, gloriosa, no es sinónimo de harpazo. Pero si alguien dice, a ver, el harpazo es la segunda venida, sí es la segunda venida porque es parte de la parusía, de su segunda venida. Y la epifanía es la segunda venida, claro que sí, es su manifestación gloriosa, también es parte de la segunda venida, pero el harpazo no es la epifanía. Eso es muy importante. Aunque epifanía es la segunda venida y harpazo es la segunda venida, harpazo y epifanía no son sinónimos. Tú puedes hablar de parusía con respecto al harpazo y puedes hablar de parusía con respecto a la epifanía, pero harpazo no es epifanía. ¿Por qué? Porque epifanía es una manifestación de gloria públicamente con relación a Israel y las naciones. En tanto, el harpazo es una manifestación para su novia, cuando viene a buscar a su novia, es su venida por sus santos, cuando él viene a buscar a sus santos y a su novia para llevársela a la casa del Padre, casarse con ella. En tanto, cuando aparece en la epifanía, ya es la manifestación, escuche esto, la manifestación de Cristo con su iglesia, es decir, con todos sus santos, porque así lo dice, la manifestación de Cristo con todos sus santos. Y acá hay una cosa interesante, ¿cómo se va a manifestar con todos sus santos si primero no viene a buscar a esos santos? Porque ese es el tema interesante. En ninguno de los casos, harpazo es epifanía. Hay una diferencia grande porque el harpazo sucede antes de que caigan los juicios de Dios, antes de que se desaten los sellos de juicio, antes viene a buscar a su novia, ese es el harpazo. Y la epifanía sucede después de que ya cayeron los juicios sobre la tierra. Entonces hay una diferencia porque en el harpazo, se dice que su manifestación es hasta los aires, porque dicen en 1 Tesalonicenses, para recibir al Señor en las nubes. Hasta allá es su venida, porque sí es una venida, pero con relación a su iglesia. No todo ojo le verá en el harpazo, pero cuando viene la epifanía, entonces todo ojo le verá, dice. Entonces nos encontramos que hay una diferencia grande, Pastor Freddy. Adelante. Amén. Sí, amén. Entonces, de lo que comenta, hermano, o sea, hablando del programa de la segunda venida, podemos ver estos dos acontecimientos importantes, que uno tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que llama harpazo, y el otro tiene que ver ya con la manifestación de Cristo viniendo en gloria para reinar sobre la tierra, que sería ahora sí la parte de su manifestación, la epifanía, ¿no? Es correcto, hermano, y entre ambos, entre el harpazo y la epifanía, tiene que desarrollarse todo un programa que es la segunda venida de Cristo, que se establece para reinar
para establecer su reino. Es decir, que para establecer su reino, primeramente sucede el harpazo y de allá el Hijo viene a liberarnos de la ira venidera, viene la resurrección de los muertos en Cristo, tiene que suceder el arrebatamiento de la iglesia y prácticamente los resucitados de la iglesia, viene a suceder el día de recompensa del juicio para la iglesia que es coronada en el juicio Bimá, tiene que suceder las bodas del Cordero en el cielo, tiene que suceder la hora de la ira del Cordero o la gran tribulación, tiene que suceder señales que anteceden su venida, tiene que haber luego la reunión del pueblo escogido, todo dentro de ese programa, tiene que ir sucediendo la manifestación gloriosa del Señor con todos sus santos y la posterior resurrección de los que son de Cristo en su segunda venida, es decir, en la Epifanía con relación a Israel. Juicio de Israel y juicio de las naciones, la cena de Dios, la cena de las fiestas en la tierra. Así que todo ese programa es parte, todo el programa, no es solo uno. Todo eso tiene que darse en el programa de su segunda venida. Adelante. Amén. Muy bien. Estoy leyendo en el tema del chat aquí con el público. Han estado preguntando mucho sobre el término harpazo y término parusía. De hecho, ya David nos hizo el favor de poner del origen griego parusía allá en el chat. Sin embargo, de harpazo, que entendemos que es relacionado a arrebatamiento o al rapto, hay mucha confusión de repente en el chat que lo he estado viendo con algunos hermanos. Entonces, quisiera, hermano Salomón, si hubiera la manera de, por lo menos para efectos en este periodo de la charla, estar usando mejor rapto o arrebatamiento, para que estoy viendo que está creando mucha confusión en el chat. Ok, tiene razón. Miren, nada más para decirles, miren, algunos dicen que el término rapto no aparece en la Biblia. Bueno, realmente sí aparece, se usa el término rapto. Ahora, hay que diferenciar rapto con R minúscula, es el uso común. Pero cuando aparece en conceptos teológicos rapto con R mayúscula, estamos hablando técnicamente a este evento que incluye tanto la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación de los cristianos que estemos vivos cuando esto sucede y el levantamiento de la iglesia para encontrarse con Cristo. Es decir, es la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de la iglesia viva y juntos para recibir a Cristo Jesús en las nubes. A eso nos referimos con la palabra rapto. Algunas personas no entienden y piensan que rapto, ese concepto no se debe de usar porque es un robo. No, la Biblia hace diferencia entre robo, que en el griego es klepto, es robar. Es muy diferente el término robar, klepto, al término harpazo. El término harpazo que usamos para rapto, la Vulgata Latina lo traduce rapriori. De ahí se toma en la King James en inglés, que es rapto. De ahí viene la palabra rapto y se utiliza técnicamente con R mayúscula para referirse semánticamente a la doctrina del arrebatamiento, porque ya cuando usas una mayúscula estás hablando que no es cualquier término, sino ya le estás designando específicamente un sustantivo para designar esa doctrina. Con R mayúscula. Y otra cosa que hay que captar aquí, que cuando se habla del arrebatamiento, la palabra harpazo quiere decir tomar por la fuerza. No es precisamente un robo, no es un robo, sino que es un arrebato. Es decir, que precisamente no es una ascensión como en el caso de Cristo. En el caso de Cristo hubo una ascensión en el que él mismo subió y fue recibido arriba en gloria. En el caso de nosotros, es precisamente una obra que Cristo va a hacer en nuestro favor. Incluso en cualquier momento nos puede sorprender este acto del Señor Jesucristo, porque dice allá que lo va a encabezar el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Así que Él nos va a llevar en un abrir y cerrar de ojos. Adelante. Bien, hermano. Hablando del arrebatamiento, Pastor Salomón,
la palabra de Dios nos dice que, hablando justo acerca de lo que será el arrebatamiento de la iglesia, el apóstol Pablo menciona que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí surge una pregunta, esta parte es, ¿los muertos del tiempo de la iglesia o incluye también a los santos del Antiguo Testamento? Muy bien, vamos a buscar dos pasajes, ¿no? Este es el primero de 1 Tesalonicenses cuando dice de los muertos en Cristo. Ahora hay un término que aquí nosotros necesitamos conocer, que es el término en. Cuando se dice en Cristo, es un término que se usa en todo el Nuevo Testamento de una manera que está hablando del cuerpo de Cristo. Cuando en el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo y desciende ya como un paracleto que viene a quedarse, bautizar al cuerpo, entonces sucede lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, pero también sucede otra cosa. Sucede el bautismo por el Espíritu en el cuerpo, porque una cosa es ser bautizado en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, y otra cosa anterior es ser bautizados en el cuerpo, porque en el cuerpo, en Primera de Corintios, capítulo 12, dice en el capítulo 12, me gustaría que lo busquemos, porque esta es una parte importante. Vamos a buscar 3 pasajes para responder esta pregunta. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo que dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados aquí le aparece la palabra en un cuerpo, porque ese es el bautismo en el cuerpo. ¿Qué sucede? En el momento de que somos salvos, el Espíritu Santo como agente nos bautiza en el cuerpo, en el cuerpo, ¿ya? Ese no es el bautismo en el Espíritu que realiza el Señor Jesucristo. No, el bautismo en el Espíritu es con la evidencia de hablar en otras lenguas, lo realiza Jesucristo mismo. Pero este no, es el bautismo en el cuerpo. ¿Por qué en el cuerpo? Porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no está desmembrado, sino al momento. Parece que se congeló la... Sí, creo que El cuerpo de Cristo, que es importante saber, que es la iglesia, comenzó ¿cuándo? En el día de Pentecostés, cuando comenzó este bautismo. ¿Por qué no antes? Porque precisamente el Señor Jesucristo dijo, edificaré en tiempo futuro mi iglesia, y lo inauguró el día de Pentecostés. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Colosenses dice que él, después de que murió y que entonces, si él no moría, si Cristo no moría, la iglesia no iba a existir, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo que nace con su muerte. Pero no solo eso, si Cristo no resucitaba, no podía haber elementos legales para que establezca su iglesia. Y en tercer lugar, si Cristo, según Colosenses, no ascendía y se volvía cabeza de la iglesia, no podía tener su cuerpo, porque ascendió y se volvió cabeza de la iglesia. Entonces la iglesia es su cuerpo y entonces bautiza a todos en su cuerpo. La iglesia no podía existir antes. Eso es así de claro, porque además, ya una vez estando arriba, envió dones a los hombres, entre ellos el don de apostolado, que es el establecimiento de la fundación de la iglesia, porque se estableció a través del fundamento de apóstoles y profetas. Entonces, a través de eso se establece la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que ahora la iglesia es el cuerpo. Vamos a buscar esto en el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a ver donde se habla. Que perdimos a Pastor Serafín. Perdimos al Pastor Salomón. Perdón, Salomón. Luego me confundo con el Pastor Serafín. Está muy buena la explicación, ¿eh? Sí,
agradezco a todos los que estaban comentando. ¿Ves? Dicho David, te has dado cuenta de que sí ha habido esa confusión con la terminología, ¿no? Pero qué bueno que lo estás poniendo por allá, ¿eh? Las definiciones. Sí, aquí tengo yo un diccionario enciclopédico de la Biblia. Y de hecho ahí está el término, los tres términos que está manejando el hermano. Parousia. Exacto. Entonces, de hecho, si alguien lo quiere usar, ahí les comparto la dirección. Es un diccionario bíblico abierto. Pero bueno, hay 3 preguntas por ahí. Israel, no sé si te podamos usar como referencia ahorita en esas 3 preguntas, o quisieras tú esperar al hermano. Pues vamos a intentar y yo te puedo filtrar alguna ¿Cómo que intentar? Tú eres un máster también. No, Sí, pero aquí sí, tenemos hoy al estelar de hoy, hermano Salomón, definitivamente tenemos que ya viene todo ahorita en un momentito, se conecta el pastor, pero igual, Pastor Felipe González, que por ahí estaba siguiendo la transmisión, un saludo a los Sí. pastores también que siguen la charla, pues les mandamos un saludo también, un fuerte abrazo también. Pregunta el pastor Misael Alfaro desde la ciudad de San Diego, Colorado. Mi pregunta es, ¿por qué unos predicadores dicen que no habrá arrebatamiento y por qué algunos creen y se atreven a dar una fecha? Es increíble ver a muchos creer en esto último sobre la fecha. Bueno, realmente sobre lo que comenta David Misael Alfaro en relación a que muchos predicadores hablan de que no habrá arrebatamiento. De hecho, hay posturas que tienen que ver mucho con corrientes ideológicas, que eso se hereda ya sea porque estuvo en una escuela formándose o estuvo bajo un líder formándose o sencillamente estuvo leyendo aquí y allá, pero nunca tuvo un estudio serio, un estudio sólido para poder tener una convicción firme. Básicamente, las posturas generales cuando hablamos del arrebatamiento son 3, las más básicas, las más comprensibles desde el punto de vista de la literatura escatológica, que es la postura pretribulacionista, que eso es previo a no pasaremos por la tribulación. La segunda postura es la mi-tribulacionista, la mitad, y la otra postura es post-tribulacionista. Dentro de todo ello está relacionado también con el tema del arrebatamiento. Iba a decir jarpazo, pero ya no, con el arrebatamiento. Pero relacionado a que si no va a haber arrebatamiento, ya es una postura sin lugar a duda que está relacionada con aquellos que también hacen la muestra de que tampoco pasaremos por el milenio, que es el amileniarismo también. No habrá milenio de igual forma. Entonces, por lo tanto, la iglesia pasará por un periodo de tribulación, puesto que hay un texto en la Biblia que habla que pasaremos por un tiempo de tribulación, no lo recuerdo ahorita, está en Tesalonicenses, pero y de ahí se basan en el sentido estricto de la palabra que no hay arrebatamiento, no hay un rapto, sencillamente vamos a pasar por todo ello y vamos a salir avantes de todo ello, pero no tiene sustento escritural, no tiene digamos, una creencia bíblica ni sustentada por teólogos, pero eruditos, sino que lamentablemente hay mucha gente que especula, cuidado mucho con la especulación, principalmente en temas como estos. Hay que tener mucho cuidado. Si uno no domina el tema, preferible no tocarlo, no predicarlo, no enseñarlo, si uno no lo domina. ¿Por qué? Porque en el púlpito se pueden decir muchas cosas, pero no podemos creer todo. Tenemos que irnos como lo que la palabra dice los bereanos, todo lo examinaban conforme a la palabra de Dios. La palabra, entonces, esa actitud es importante tenerla. No sé si Freddy quiera comentar algo al respecto. Sí, de acuerdo con lo que mencionas, Israel, y por ahí creo que Alfaro decía que algunos que sí creen en el arrebatamiento se atreven a ponerle una fecha. Igual en esa parte creo yo que es también especular. Y creo yo que esta parte de los tiempos del fin, mucho se presta a eso, que hay personas que tratando de darle una interpretación o acomodarla a su manera, le atribuyen fechas y demás, lo cual también consideramos es un error. O sea, creemos en el arrebatamiento, no sabemos, lo mencionamos la semana pasada con el pastor Salomón, que decíamos, pues puede ser hoy mismo, o sea, puede ser ya, en cualquier momento, en cualquier instante, no es que haya algo pendiente de cumplimiento, en cualquier momento puede suceder, pero decir, va a ser tal día, tal fecha, pues es algo incorrecto que pudiéramos decir. Ya está con nosotros aquí. Ya está con nosotros, hermano Salomón. Estaba a punto, hermano Salomón, de dar una cita bíblica en Efesios 4,
Sí, bien, ya estamos, continuamos pues, Efesios capítulo 5, es Efesios capítulo 5, Ok. Versículo 22, y vamos a dar una de la referencia de por qué se habla de la iglesia como cuerpo y que posteriormente se va a mencionar que la iglesia como esposa, para que entendamos ese concepto. En el capítulo 5, versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, fíjate ahí, menciona cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Noten bien que actualmente la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza y su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, note bien, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuándo? En la muerte de Cristo, para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de ¿qué? De presentársela a sí mismo, que todavía no sucede, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y su iglesia. ¿Qué es la iglesia entonces? Es el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué ilustración se está usando cuando se habla del cuerpo y después la esposa que va a ser presentada? Lo que se está usando en la ilustración del apóstol Pablo es la ilustración de la creación de Eva, que Eva, antes de que salga para ser presentada como la esposa de Adán, primero estaba en el cuerpo de Adán. Vamos captando, el cuerpo de Adán estaba dentro de Adán, era su cuerpo, hasta que Adán fue dormido y fue sacado de su cuerpo esa mujer y fue formada y entonces presentada a Adán como su esposa. Note bien, ¿qué es ahora la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo ahora, porque está en esa fase, está dentro del cuerpo de Cristo, pero un día va a ser sacada y presentada delante de Cristo como su esposa. Eso es muy importante que entendamos esto. ¿Qué es ahora la iglesia? El cuerpo. Todos los salvos de esta generación, desde la muerte de Cristo, desde el bautismo del Espíritu Santo, hasta que la iglesia sea sacada del mundo y sacada del cuerpo y presentada a Cristo, son miembros del cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia. Entonces, quiere decir que antes de que Cristo venga, había salvación, pero pertenecían al reino dentro del pueblo de Israel. Por eso, si alguien se quería convertir a la fe, tenía que hacerse prosélito. Si era gentil, se hacía prosélito, se circuncidaba y se bautizaba y pertenecía al pueblo, al reino, pero no es del cuerpo de Cristo. Así que no estaba en Cristo, aunque pertenecía al reino de Dios y por lo tanto es de Cristo. Una cosa es ser de Cristo y otra cosa es estar en Cristo, que es en su cuerpo. Vamos, el pasaje no dice que todos los de Cristo se van en el rapto, sino que los muertos que se van a levantar son los muertos en Cristo. En Cristo. Ahora, en Primera de Corintios sí se habla, en Primera de Corintios, cuando se habla de la resurrección de la parusía, abarca a todos. Por eso dice, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, los que son de Cristo en su parusia, pero recuerden que parusia es el término que se usa para los dos eventos, tanto para el rapto de la iglesia como también para la manifestación gloriosa. Así que ambos son de Cristo, solo que aunque ambos son de Cristo, no todos están en Cristo. Los que están en Cristo son los que están en su cuerpo y que
inmediatamente cuando sean quitados del cuerpo, van a ser presentadas como su esposa. Vamos, eso es lo que allí se nos está presentando en ese pasaje. Por eso dice los muertos en Cristo, es decir, solo los muertos que son del cuerpo de Cristo, que son de este periodo de la gracia. Adelante. Amén. Entonces, continuando con lo que era esta pregunta, el arrebatamiento entonces es específicamente para la iglesia, ¿verdad? Es correcto. Los que están en el cuerpo de Cristo. Así es. ¿Y qué sucede con los santos del Antiguo Testamento? Muy bien. Los santos del Antiguo Testamento tienen un programa especial para ellos, que está relacionado con Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 no se refiere a la resurrección de la iglesia, se refiere a la resurrección del pueblo de Daniel. Si vamos a Daniel capítulo 12, nos vamos a dar cuenta que allá dice que en aquel tiempo muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, muchos, solo de los que duermen, no dice que todos, pero dice muchos. Eso es muy importante, el término que se utiliza ya, muchos, está diciendo que no todos se van a levantar tampoco, sino que muchos, y refiere allá de los que duermen, no de los muertos, de los que duermen. ¿Por qué? Los que duermen son los justos. Los pecadores se dice que mueren, pero a los justos se les dice que duermen, y lo que duerme es su cuerpo. Por eso dice del polvo de la tierra. Muchos de los que duermen del polvo de la tierra se levantarán. Entonces, eso no es la iglesia. Ese es el pueblo de Israel, y los mártires que van a ser muertos en el periodo de la gran tribulación pertenecen ya no al cuerpo de Cristo, porque acuérdense, ya la iglesia ha sido presentada como esposa, así que el cuerpo ya está completo. Vamos, entendemos eso, el cuerpo ya está completo, ya está presentada a Cristo, ya la esposa está completa. Entonces, ¿de dónde, a qué pertenecen los mártires de la gran tribulación? Si el cuerpo y el cuerpo de Cristo ya está completa y la iglesia ya está completa, está lista, entonces ellos son los mártires de la gran tribulación, que pertenecen también al pueblo de Israel, porque recuerde que la gran tribulación es un periodo judío, se llama tiempos y sazones. Adelante. Complementando, hermano, de lo que comentaba, igual en el último versículo del mismo libro de Daniel, podemos ver ahí cuando el Señor está hablando de la etapa final, que habla de los 1260 días, bueno, los 1290, y luego llega a 1335 días. El último versículo que le dice Dios a Daniel, ¿no? Y tú irás hasta el fin, reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, hablando prácticamente en la palabra a Daniel, que Daniel va a ser resucitado al fin de aquellos días, que es básicamente después del periodo de la gran tribulación. Es correcto, hermano, y no en el arrebatamiento, porque pertenece, de hecho, ahí se le dice para el pueblo de Daniel, para el pueblo de Daniel. Sí. David mencionaba ahorita por ahí que teníamos por ahí dos preguntas pendientes, si no me equivoco, en el foro. Si estás por ahí, David. Sí, tenemos dos preguntas ahí pendientes. Bueno, una tercera que acaba de llegar. Déjenme, voy un poquito hacia arriba. La pregunta de Samuel Cortés. ¿Podría explicar sobre el transhumanismo? Pues, el transhumanismo. Miren, dentro de lo que es los sellos, hay una parte cuando hablamos del cuarto sello. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. ¿Qué tiene que ver esto con la gran tribulación? Vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 6, y vamos a ver el cuarto sello, que es prácticamente el caballo que le dice el griego cloros. Cloros quiere decir amarillo. Es un pálido, es la palabra que aparece en nosotros, se traduce amarillo, pero es un pálido verdoso, que quiere decir, es el caballo de muerte, color a muerte. Eso es lo que, el término que se utiliza ya es el color de la gente que está casi un cadáver en vida, que ya está anémica completamente.
Dice allá, cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente, 6:7, que decía, ven y miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades lo seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Aquí la palabra fieras de la tierra ha tenido varias interpretaciones porque son 4 instrumentos de muerte que utiliza este jinete. Y el término fieras de la tierra, algunos lo han entendido como elementos que se van a mezclar en la ciencia para hacer daño. Hay varias interpretaciones, porque hay quienes entienden que los animales no comunes se van a volver salvajes. Es posible, pero parece ser también que en eso de fieras de la tierra está hablando de que está incluyendo animales, genes de animales que van a ser tal vez exactamente aleaciones biológicas mezcladas por allá y que puede usarse como armas biológicas, pero también puede hacerse en las personas comunes. De hecho, el tema de la marca de la bestia, que es muy interesante, el tema de la marca de la bestia, cuando sucede la marca, eso es tremendo, porque no solamente es cualquier marca, sino que hay una entidad demoníaca que la persona recibe. Y al decir una entidad, estamos hablando de que no solamente es una marca, sino que estamos hablando de un espíritu que se posesiona de las personas y que les cambia completamente la mente. Pero algunos teorizan que es posible que vaya con esa marca, con elementos que pueden cambiar los genes de las personas. O sea, y que estas personas se vuelvan violentas, bestiales, y eso es lo que dice allá con fieras de la tierra. De hecho, en las interpretaciones rabínicas, el término fieras de la tierra aquí lo usan para hacer una traducción del libro de Jeremías, cuando se habla fieras, refiriéndose a los gobernantes del mundo que van a aparecer como fieras. Así que esto del transhumanismo tiene mucho sentido y es posible que se dé, ¿no? Dentro de todo esto, esperemos que no estar para verlo, pero es muy posible que sea usado en los cambios de genes, Sí, Israel. Así que tremendo lo que viene. Adelante. No te escuchamos, Israel. No te escuchamos, Israel. No sé si se muteó por ahí. A lo mejor que se haya muteado el audio. A ver, vamos a ponerte y te pongo de regreso otra vez. A ver, habla, Israel. Te perdimos. No sé si nos puedas apoyando volviendo a entrar. Sí. Dale un refresh a la página. Bueno, tenemos ahí otra pregunta pendiente, pastores, en lo que entra Israel. ¿Dónde está? Acá está. Después del transhumanismo. Okay. Estaba una pregunta de Cecilia González. No sé si ya se contestó hasta cierto punto, pero vamos a hacerla, respetando las preguntas que han mandado. A ver, acá está. Pregunta Cecilia, ¿Israel resucitará en el rapto o en la segunda venida de Cristo? Literal. Muy bien. Sí. Esta es una pregunta muy importante. Ojo, todos aquellos que hoy reciben a Cristo en este tiempo, desde la venida del Espíritu Santo hasta la ascensión de la iglesia y con ella la ascensión del bautismo del Espíritu Santo, todos aquellos que pertenecen a este periodo son uno en Cristo, sean judíos o sean gentiles. Es decir, si yo soy un gentil creyente, soy insertado dentro del cuerpo de Cristo. Si soy un judío creyente en este periodo, aunque yo no lo sepa, si yo tengo a Cristo como mi Salvador, soy mesiánico, recibí a Cristo, soy judío, pero recibí al Mesías, soy insertado dentro del cuerpo.
Yo me voy en el arrebatamiento de la iglesia. Vamos entendiendo, todos los que reciben a Cristo en este periodo de gracia, sean judíos o gentiles, son un solo cuerpo. Vamos. Pero los incrédulos, ningún incrédulo se va en el rapto. Eso es para dejarlo claro. Ningún incrédulo del periodo de la iglesia, de este periodo, ningún incrédulo va a resucitar porque no está en Cristo. En el arrebatamiento solo se van creyentes en Cristo, sean judíos o sean gentiles. Son uno solo en el cuerpo de Cristo. De los judíos creyentes que no resucitan, son los que son antes del establecimiento de la iglesia. Y los que van a ser ya en el periodo de la gran tribulación. Adelante. ¿Ya regresó Israel? Igual, Pastor Salomón, aquí digo, cuando vemos que el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, que habla de la resurrección, él mismo menciona cómo habrá diferentes tiempos. O sea, habla que el Señor Jesucristo es primicias, después los que morimos en Cristo, y luego después los impíos hasta el final. Entonces podemos ubicar de entrada, con lo mencionado hasta aquí, pues diferentes resurrecciones. La del Señor Jesucristo primero, la de la iglesia segundo, la de los santos del Antiguo Testamento, por así decirlo, o Israel en la segunda venida, y al final la de los impíos. Es correcto. De hecho, la palabra que aparece en 1 Corintios cuando dice, pero está en 1 Corintios 15, para aclarar, habla de la resurrección de los justos, completamente. De hecho, dice, pero cada uno, todos esos pertenecen a la primera resurrección. Cuando dice primera resurrección, no está hablando en un orden de 1, 2, 3, 4, no, sino que se está hablando en una calidad de resurrección. Primero con relación a qué? Primero con relación a la calidad de resurrección. ¿Qué resurrección es? Resurrección de vida. La resurrección de vida. Todos los que resucitan para vida se llama primera resurrección. Segundo, de hecho no existe una frase que diga segunda resurrección. Es primera resurrección o resurrección de vida. Miren, dice, pero todos en su debido orden. La palabra orden que aparece ahí en el griego es tagma. Apúntelo allá, T-A-G-M-A. Tagma. Tagma es un término militar. Cuando van a desfilar, cuando se hace un desfile de un ejército, desfilan en orden. Primero va caballería, después vienen, ahora sí que los que viajan en avión, por decir, ¿no? Y cada uno va en su orden. Esos se llaman tagma. Por eso dice diferentes órdenes, ¿ahí va? Entonces, es el mismo ejército. 1 Corintios es el mismo ejército, son resurrección para vida, pero todos en su debido orden. Cristo resucitó en la primera resurrección. Las primicias con él también se levantaron en la primera resurrección. Y después viene prácticamente los que van a resucitar en la parucía, que son dos, los muertos en Cristo y los que son de Cristo en su segunda venida. Y el último, cuando se haya terminado el reino de Dios. Entonces entendemos que son los tagmas de la primera resurrección. Adelante. Listo, Israel, ya de regreso con nosotros. Parece que ya estaba fallando el audio, pero parece que ya. Bueno, no, iba a comentar algo de lo que se hablaba hace un rato acerca del transhumanismo, pero bueno, ya cambiamos de tema. Solamente quería comentar brevemente que es un movimiento intelectual científico que está pensando desde hace unos 15, 20 años hasta la fecha en evolucionar, y etiquetan mucho el término poshumano, lo que pasaría después del humano en razón a la ciencia. Y es ahí donde se puede paralelizar con esa parte que el hermano Salomón estaba hablando acerca de los sellos, pero realmente esto ya existe en el sentido de que se está estableciendo desde hoy en día diferentes combinaciones entre los genes y humanos, y además partículas que están hechas por el hombre, y al mezclarse están creando una evolución para que mejore la parte intelectual, la parte psicológica y la parte motriz del hombre, ¿no? Entonces es algo real,
el transhumanismo y que definitivamente tendrá mucho sentido con lo que el hermano Salomón comentaba en relación a ese aspecto que vendrá de el sello, ¿no? Del anticristo y todo eso, ¿no? Pero sí, se me hizo muy interesante ese tema del transhumanismo. Sí, sí, sí. Excelente, excelente, Israel. Correcto. Gracias, gracias Tenemos ahí una pregunta pendiente para después de ahí seguir con el tema que traen ustedes, pastores. Es la pregunta de Marco Antonio Pérez García. Él nos pregunta, creo que ya se contestó, pero igual para los que van sintonizando. Bendiciones, hermanos. Una pregunta, ¿la gran tribulación es antes o después del arrebatamiento? Vamos. Ok. Bueno, para la iglesia, representada por la iglesia de Filadelfia, se le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. No dice te guardaré en la hora de la prueba, sino es de la hora, porque cuando se habla de la hora, está hablando de una exención completa, ¿eh? Cuando si dijera te guardaré en la hora, está hablando de una participación con. De hecho, por ejemplo, en los salmos, cuando tú estudias el Salmo 91, por decir, ¿no? Porque hay muchos salmos que hablan del periodo de la gran tribulación para Israel, pero el Salmo 91 llama la atención porque hay dos grupos que aparecen en el Salmo 91. En el Salmo 91, por ejemplo, vamos a citarlo rápidamente por decir algo, ¿no? Es solamente como una forma de cita, pero por ejemplo, para hacer la diferencia de en y de, en Salmo 91 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y está hablando de un grupo que va a ser exento. Yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Fíjate, acá hay un grupo que está diciendo, el Señor le está prometiendo, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto. Me llama mucha atención estos conceptos cuando tú vas al griego, al hebreo, que es poner en alto, que es librarlo de, yo también lo libraré. Pero en el versículo 15 aparece otro grupo, porque dice, me invocará, parece que está hablando de otro grupo, y yo le responderé, con él estaré yo en angustia. Lo libraré y le glorificaré también, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Como que hay dos grupos allá, uno que va a ser librado de, y otro dice, con él estaré yo en angustia. Hablando de Jacob. Parece que se congeló la... Angustia para Jacob. Para Jacob. Jacob, recuerden que es el nombre de Israel en rebeldía, como hasta en general el pueblo de Israel en rebeldía. No los creyentes judíos, sino el pueblo de Israel en general está en rebeldía. Es para ellos la angustia, para que ellos puedan mirar hacia el Salvador, hacia el Mesías. Entonces la iglesia va a ser exenta completamente, así que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación para que pueda iniciar el tiempo. Creo que se nos fue el hermano. Sí, parece que se nos fue. No sé si quisieras tú seguir con la explicación, pastor, o Israel. Bueno, el planteamiento que estaba haciendo el hermano en relación al... A ver, permíteme un segundo, por favor. Me está fallando el audio. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, ahí estamos. Ok. Sí, les comentaba en relación a lo que el hermano estaba planteando en cuanto a si realmente la iglesia va a pasar por la gran tribulación o no. Pues yo definitivamente es lo que yo les planteaba hace un rato a ustedes cuando el hermano se había ido, ¿no? Esa postura en la cual no somos pretribulación. Ahí te nos fuiste con el audio también, David, Lavín. Ya no te escuchamos, Israel.
Sorry ahí a quienes nos siguen. Ahora sí que son los detalles de hacer la transmisión en vivo que pueden ocurrir este tipo de situaciones. Como lo vemos, el pastor Salomón que se conecta desde la ciudad Sí, él está en Quintana Cozumel. Roo, desde Cozumel, Quintana Sí, Roo, allá en una isla. es una isla y el internet no es muy bueno. Yo he estado ahí y sí, de repente Muy se va. bueno y tiene algunas fallas. Añadiendo un poco a lo que comentaban justo el pastor Salomón, bueno, en esta postura del cómo la iglesia va a ser librada de lo que es la parte de la tribulación y la gran tribulación. Igual en Apocalipsis llama la atención que en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis vemos a la iglesia, que aparece la iglesia desde el primer capítulo, cuando habla del mensaje a las 7 iglesias, y vemos que la iglesia aparece, capítulo 2, capítulo 3, son mensajes a la iglesia como tal. Pero a partir del capítulo 4, cuando Juan es llevado en la visión al cielo, y después empieza todo lo que es la parte de lo que se vendrá durante el tiempo de la tribulación, la gran tribulación, la iglesia desaparece de la tierra. O sea, ya no la vemos más a la iglesia en la tierra. Es por eso que igual decimos, entre el capítulo 3 de Apocalipsis y el capítulo 4 sucede justo lo que conocemos como lo que es el harpazo o el arrebatamiento de la iglesia. O sea, si la iglesia fuera a pasar durante ese periodo de la gran tribulación, pues en todo el libro de Apocalipsis, que es lo que más nos habla acerca de lo que va a suceder durante el tiempo de los sellos, que dentro de ese paquete de los sellos se incluye en el séptimo sello lo que son las 7 trompetas y en la séptima trompeta lo que son las 7 copas. O sea, dentro de ese periodo de los 21 juicios de Dios, si la iglesia fuera a pasar por algo que es como tal la gran tribulación, pues estaría, creemos como tal, aquí en el mismo libro de Apocalipsis, pero a partir del capítulo 3 hasta allá aparece la iglesia en Apocalipsis y en el capítulo 4 la iglesia ya no se le ve más aquí en la tierra. Entonces, justo eso, aunado con el mensaje a la iglesia, como bien lo decía el pastor Salomón, que dice que él le guardará de la hora de la prueba, o sea, no que lo va a guardar en la hora de la prueba, sino que lo va a guardar de la hora de la prueba como tal a la iglesia. Entonces, es de ahí que nosotros creemos justo en eso, que la iglesia no pasará. Entendemos que hay otras posturas y que hay quienes creen que la iglesia pasará, hay quienes creen que pasará o estará los primeros 3 años y medio y después será arrebatada a la mitad de esos últimos 7 años, o hay quienes creen que pues no pasará todos los 7 años y al final va a ser arrebatado, ¿no? Entonces, bien, Pastor Salomón se nos fue ahí por un momento, estaba comentando de lo de la pregunta de si el arrebatamiento es antes o después de la gran tribulación. Sí, pero ya igual ya abundó usted, y así que creo que ha quedado contestada, Sí. ¿no? Hay muchísimos textos que se pueden usar para explicar, pero ha sido muy claro. Excelente, igual pues aprovechando me gustaría por ahí comentar, justo porque creo que en las preguntas que nos estuvieron haciendo viene la pregunta con respecto a lo que es el Israel, ¿no? Y lo que es el plan de Dios hacia Israel que no debemos de perder de vista. De hecho, lo podemos ver como el apóstol Pablo en su carta a los romanos señala que pues no nos olvidemos que Dios no se ha olvidado de Israel, ¿no? Y de hecho habla que el trato de Dios hacia la nación de Israel, pues lo entendemos que regresará después de lo que es conocido el tiempo como la plenitud de los gentiles. Y aquí aprovecho, Pastor Salomón, para justo si nos pudiera apoyar para comentar acerca de lo que son estos 2 términos, que es la plenitud de los gentiles que utiliza el apóstol Pablo en la carta a los romanos, y lo que es el tiempo de los gentiles que utiliza Jesús en Lucas, lo podemos ver cuando Jesús está hablando acerca de lo que es la segunda venida y habla acerca del tiempo de los gentiles, que son 2 términos que parecen o se parecen como tal, plenitud de los gentiles y tiempo de los gentiles, porque entendemos que son 2 conceptos diferentes. Creo que se nos fue el hermano otra vez. Sí. Perdón, ahí Marco Antonio Pérez por ahí pone un comentario, si gustas ponerlo, David. Pregunta, Mateo 24, 29 al 31 describe el arrebatamiento después de la tribulación. Mateo 24, del 29 al 31. No describe el arrebatamiento después de la tribulación. De hecho, la semana pasada mencionamos un poco acerca de eso, que Mateo capítulo 24
no habla de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Mateo capítulo 24 tiene que ver con lo que es la segunda venida de Cristo. Las señales que vienen ahí no son señales para la iglesia. De hecho, las señales que vienen en Mateo capítulo 24, si uno lo compara con los sellos del Apocalipsis, por decir, el primer sello, que es el anticristo, la entrada del anticristo, pues son básicamente lo que viene aquí en Mateo capítulo 24. Entonces, cuando habla de la venida del Hijo del Hombre y habla aquí de los que serán tomados y dejados, la semana pasada lo mencionaba el pastor Salomón, muy bien, esto tiene que ver no con el arrebatamiento de la iglesia, esa parte de Mateo capítulo 24 tiene que ver con la segunda venida de Cristo. El que será tomado, de acuerdo a la palabra en el original que se refiere a paralambano, en el original tiene la connotación de ser tomado para ser llevado a juicio. Entonces, justo cuando habla ahí en Mateo capítulo 24 que uno será tomado y otro será dejado, se refiere justo a la introducción a lo que será el reino milenial. Uno será tomado, va a ser llevado a juicio, que pudiera ser, Pastor Salomón, a lo mejor con lo que es conocido también como el juicio de las cabritas y de los cabritos y las ovejas. No sé si tenga que ver ahí con eso, el juicio de los cabritos y las ovejas, cuando uno será tomado, que son los que son llevados a juicio, y el otro será dejado, que son los que son introducidos al reino milenial. Es que alguien preguntaba por ahí que si Mateo capítulo 24, del 29 al 31, se refiere a lo que es el arrebatamiento después de la gran tribulación. Y justo hacía por eso la aclaración que no tiene que ver con el arrebatamiento después de la tribulación, sino que básicamente habla de la segunda venida. Es correcto. Todo lo que es Mateo 24 ya está describiendo la venida con relación a la liberación. Él viene ya como un libertador y incluso su llegada es una epifanía, que la palabra epifanía, todos aquellos que por ejemplo escucharon alguna vez de la figura del Antiguo Testamento que para los judíos era Antíoco Epífanes, de ahí viene su nombre, Epifanio, que era una aparición real. Él ya viene como alguien victorioso, esa es la palabra epifanía, ya se introduce como alguien victorioso ya, y esto es con relación, y no solamente viene solo, de hecho, él ya viene triunfante como cuando algún guerrero ya viene para festejar en su regreso, festejar su victoria, y viene con su ejército y viene con su esposa. Es interesante eso, es muy interesante. De hecho, es eso lo que viene a hacer, ¿no? Viene a festejar y a demostrar que él es el rey, y es su venida como rey ya triunfante. Es una entrada triunfante, no hay ni un jarpazo. Hay una reunión del pueblo de Israel, pero eso no es un jarpazo como tal, sino que es una reunión que es un éxodo de todas las naciones, pero ahora a su tierra prometida para recibir a su rey. Eso es lo que allá sucede, porque acuérdense que el anticristo los habrá dispersado, ya perseguido, y entonces lo que va a suceder aquí es un éxodo, un regreso de todos los... Y cuando dice la Biblia que se lamentarán todas las tribus cuando lo vean, no se refiere a las tribus del mundo, sino que se refiere a las tribus de Israel. De hecho, ese pasaje se tiene que contextualizar con Zacarías, capítulo 10, en donde aparece que tribu por tribu se van a lamentar por aquel que traspasaron, tribu por tribu. Está refiriéndose al pueblo de Israel. De hecho, ahí menciona las tribus, que de la tribu de Isaacar y de todas las tribus van a hacer lamentación. Es un arrepentimiento del pueblo de Israel que va a haber cuando vean a su rey. Amén. Eso es lo que ahí menciona. Amén. Amén. Antes de que se nos fuera en esta última parte, Pastor Salomón, igual, ya entrando prácticamente a la última parte del cierre de nuestra charla del día de hoy, le comentaba si nos podía decir un poco de estos dos términos que pudieran parecer lo mismo, pero que entendemos que no son lo mismo, lo que es la plenitud de los gentiles y lo que es el tiempo de los gentiles. Muy bien. Uno es un término más religioso. Religioso, digo espiritual, es la palabra correcta. El de Romanos capítulo 11, porque Pablo está hablando precisamente del periodo en el que más gentiles se están acercando al Señor y que son introducidos en la raíz
Y cuando hablamos de la raíz, es muy claro el pasaje, porque la raíz es Cristo. De hecho, está en Apocalipsis mencionado 2 veces. Aquí la raíz aparece en el capítulo 2 y aparece en el capítulo 22 de Apocalipsis, él como la raíz. No podemos caer en un reemplazo de pensar que Israel es la raíz. No. Vamos a entender toda la figura como tal y nos vamos... ¿Se perdió? No. No, No, okay. Vamos a entender toda la figura. La raíz es Cristo y el Mesías, el que menciona Isaías 11 como el renuevo, el retoño, que sale de un tronco que ya está seco, que es Isaí. Pues de ese tronco seco sale esa raíz, que es Cristo, el retoño. Y de esa raíz o buen olivo, raíz o buen olivo, que es Cristo, el buen olivo. Están 2 ramas. Están las ramas judías. Dentro de esas ramas judías estaban las ramas judías que no creyeron en el Mesías y fueron desgajadas, y quedaron algunas ramas judías. En las ramas que no creyeron, que fueron desgajadas, fue insertado en las ramas, fue insertado en esa que fue desgajada, fue insertado en la raíz o en el buen olivo, las ramas silvestres, que son los gentiles. Así que Israel allá no es la raíz, sino que es el Mesías la raíz. Y las ramas son 2. El Israel creyente y el Israel, y los gentiles, que son las ramas silvestres. Las incrédulas fueron desgajadas. Pero aquí está la ilustración que usa Pablo. Dice así: que no nos jactemos, porque si tú no permaneces en la raíz, también puede ser desgajada, porque si a las ramas naturales que no creyeron las desgajó, ¿tú qué crees que va a pasar contigo? Si no permaneces en la raíz, también vas a ser desgajada. Y a esas ramas que desgajó, incrédulas, él es poderoso para volverlas a injertar, y aquí es donde sucede la restauración de Israel. Mientras tanto, no sucede la restauración de Israel. Estamos en el tiempo en el que ramas silvestres son injertadas en el buen olivo, que es Cristo. Son injertadas. Esas ramas son de gentiles. Cuando llegue la plenitud, que ya se terminó el tiempo de injertar gentiles en esa raíz, eso se llama la plenitud de los gentiles. Se acabó el tiempo para los gentiles y comienza de nuevo el tiempo para Israel, para que ellos que fueron desgajados sean injertados nuevamente en su olivo. Entonces, plenitud de los gentiles se termina el trato de Dios con los gentiles, se es llevada a la iglesia, y ahora el olivo natural, o las ramas naturales que son Israel, van a ser injertadas en Cristo nuevamente. Eso se llama la plena restauración, dice Romanos 11. Pero ¿cuándo va a suceder? No ahora, sino cuando llegue la plenitud de los gentiles. Es decir, la iglesia es quitada, y entonces el Israel incrédulo que fue desgajado va a ser injertado en su propio olivo. Vamos, eso es lo que se llama plenitud de los gentiles. Va a llegar su tiempo. Ahora es la oportunidad de los que no son judíos para servir a Dios, para integrarse a Dios y que sean parte. Mira, el privilegio es que van a ser parte del cuerpo de Cristo. Eso es algo muy hermoso. Bueno, el término tiempo de los gentiles es diferente. El término tiempo de los gentiles aparece en Lucas, capítulo 21, y es con relación a lo político. Aquí aparece en Lucas capítulo 21, cuando aparece el otro pasaje paralelo de Mateo 24. En Lucas capítulo 21 dice que esto del tiempo de los gentiles, 21-24, dice: y caerán a filo de espada, hablando de los judíos, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, es decir, los imperios mundiales gentiles. Aquí se trata de una cuestión política, no espiritual, sino política. Los imperios mundiales se van a apoderar y las naciones gentiles se van a apoderar de Israel hasta
que los tiempos de los gentiles se cumplan, porque quiere decir el hasta quiere decir que tienen un plazo también. Sí. Y cuando llegue el tiempo de tratar con Israel nuevamente, entonces la plenitud de los gentiles empieza en declive y la señal va a ser esta, que Jerusalén va a ser quitada de manos de los gentiles y entonces la va a recuperar nuevamente Israel. Y eso quiere decir que ya los tiempos de los gentiles empiezan en declive. Y esto ya sucedió desde 1967. Ya, y de hecho, en la declaración de una nación tan poderosa como Estados Unidos, declarar capital a Jerusalén, eso está anunciando que los tiempos de los gentiles están llegando a su fin, están en declive, y esos van a culminar con la venida del Señor Jesucristo, cuando ya nadie más se va a apoderar de Jerusalén. Entonces, tiempo de los gentiles es algo político, plenitud de los gentiles tiene que ver con lo espiritual, pero por los dos lados, Israel está siendo sometida. En relación al tiempo de los gentiles, cuando usted habla de que prácticamente estamos en la parte final del tiempo de los gentiles, en ese sentido, hablando particularmente de América, América no figura en el cuadro escatológico, en el cuadro, lo que tiene que ver con los sellos y todo esto, ese tema del Apocalipsis. Todo está concentrado prácticamente en Europa. Entonces, eso es una postura que se ha venido escuchando en diferentes autoridades de la materia, hablando particularmente de lo que es escatología. Entonces, quisiera si puedes abordar sobre este punto, porque Estados Unidos, bien has dicho, acaba de posicionar a Israel de Tel Aviv a Jerusalén en el tema de lo que comentabas, pero ¿qué relación tiene entonces América ya en el futuro? Muy bien, este es un tema muy grande, el tema del lugar de América en la profecía bíblica. Sin embargo, podemos también entender que hay un papel que Dios tiene soberanamente dado para este fin de los tiempos de la iglesia a los Estados Unidos. Eso es muy claro, porque ha sido prácticamente custodia de la nación de Israel y hasta que llegue el momento en el que prácticamente toda la profecía se va a concentrar en Medio Oriente. Y algunos entienden que incluso todos estos procesos que están habiendo son etapas de gracia que ha habido. Nosotros habíamos también enseñado sobre los 2 eclipses que suceden precisamente con epicentro en los Estados Unidos y formando una letra TAP, así, una letra TAP, una señal, porque en 2024 va a pasar el otro eclipse para formar la TAP sobre los Estados Unidos. Y parece ser que es como una especie de protección, de tiempo de gracia sobre esa nación, como sus últimos tiempos. No sabemos, solo Dios sabe qué es lo que puede pasar, pero por este momento Estados Unidos ha sido prácticamente como el hermano mayor que protege a Israel, y eso le ha mantenido y le ha posicionado como una potencia mundial, cosa que también ha sido motivo de ataques y de recelos de otras naciones, incluso del interior mismo, porque en este momento hay una fracción grande en los Estados Unidos, porque hay 2 grupos, está el nuevo orden mundial y está el nuevo orden mundial, que están dentro de esa misma nación y que están atacando las posturas del presidente actual, porque el presidente actual no pertenece al nuevo orden mundial, sino que está posicionado dentro de lo que se llama el nuevo orden mundial, que está formado por nacionalistas de todas las naciones, es decir, todos los nacionalismos que se están dando están en contra del nuevo orden mundial. Más o menos, para que tengan idea, la posición del nuevo orden mundial tiene que ver con el apoyo a la reducción de la población mundial y tiene que ver con todas las doctrinas de moda dentro de lo que son la promoción de la ideología de género. Dentro de esas caben
lo que se llama el nuevo orden mundial. Pero estos nacionalistas que están surgiendo en diferentes partes del mundo como gobiernos, ellos están prácticamente en contra del nuevo orden mundial y son más nacionalistas y están siendo atacados. Esto está llevando a confrontaciones que desde luego van a tener que acabar en acuerdos porque ambos tienen muchísimo poder. Wow, muy bien, interesante. Ahí le decía el pastor, mira, el hermano está hablando de geopolítica ahora con el tema. Y me llamó mucho la atención lo que acaba de comentar, hermano, y cómo lo pudo conectar con el tema profético, porque definitivamente el presidente actual de Estados Unidos va en contra de las escuelas anteriores de presidentes pertenecientes a lo que se le denomina el nuevo orden mundial. Y cómo desde dentro se le está pues tratando de derrocar, de hecho hasta su misma línea, ¿no? Entonces, siempre mi pregunta era esa, ¿dónde figura el país de Estados Unidos en el tema profético, en el tema del fin del mundo, sobre todo porque es como se dice en inglés, el Big Brother de Israel hasta este momento, ¿no? Y con el tema que creó mucho escándalo, con Donald Trump, pues básicamente reconociendo la capital de Israel recientemente, con el tema que creó con los palestinos. Entonces me llamó mucho la atención que comentó eso. Y entonces, en realidad, en el 2024 usted mencionaba que ahí hay algún tipo de señal. Eclipse. Sí, de hecho, hubieron un eclipse en 2017 y el próximo eclipse que va a ser la letra TAP, que es una señal, va a estar precisamente en los Estados Unidos. Habla de un foco muy interesante sobre esa nación y precisamente cuando se estudia, por ejemplo, el hecho de Jonás, la señal del profeta Jonás, yo tengo allá un estudio sobre la señal del profeta Jonás, es precisamente lo que ahí sucede. Ahora me gustaría comentar algo al respecto en Isaías capítulo 18. Yo estaba hablando con un hermano israelí que es mi vecino, un amigo él participó en la guerra de los 6 días, él tuvo muchísima historia, habla correctamente el hebreo, discutiendo Isaías 18, pero donde dice Isaías 18, fíjese, hay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía. Algunos piensan que esa profecía es para Etiopía, pero el pasaje es muy claro cuando dice que está tras los ríos de Etiopía, porque era la parte muy lejana que ellos entendían, pero no dice que es Etiopía, sino dice, hay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía. Está mencionando que no es Etiopía, sino que está más atrás, o sea, posiblemente una nación que ni siquiera se había formado. Pero aquí las alas, precisamente se está hablando de todos esos portaaviones que tiene esta nación poderosa, de la que va a mencionar el capítulo 18. Dice, que envía mensajeros por el mar. Ahora, esta nación es alguien que ha enviado muchos predicadores, mensajeros, misioneros, gente que ha invadido el mundo con el mensaje que ellos han transmitido, y en todas partes, en toda América Latina y otras partes de Europa, de Asia, han enviado a estos güeritos de ojos claros. Fíjate qué dice acá, y sí, es verdad, y dice así, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad mensajeros veloces a la nación de elevada estatura, fíjate, a la nación de elevada estatura y de tez brillante. Fíjate, a la nación de elevada estatura y tez brillante, dice allá, permítame, donde ya me perdí acá, al pueblo temible. Fíjate, es un pueblo conquistado, un pueblo temible desde sus principios. Ustedes saben los principios de esta nación que viene de Inglaterra, formado por el protestantismo, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, y allí es precisamente en esos ríos, en la parte de esos ríos, donde pasa el primer eclipse y donde va a pasar el segundo eclipse en 2024. Es muy interesante esa parte de los ríos, así que les invito a investigar sobre ese tema. Ahora, dice allá,
vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, aquí ya está hablando no solo de Israel, sino de toda la nación, cuando se levante bandera en los montes, fíjate, cuando se levante bandera en los montes, esto es muy importante, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Es decir, aquí habla de una trompeta, pero incluso algunos dicen que cuando se levante bandera, esa es una toma de protesta que va a hacerse. Y cuando se toque trompeta, algunos entienden que aquí incluso en inglés, que es Trump, no Trump, sino Trump, en ese sentido, no de trampa, sino de aquí de trompeta, de una trompeta, cuando se toque trompeta, y parece ser que esta es una señal, parece ser, y luego dice, porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Fíjate qué está pasando, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos y entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Fíjate eso que está pasando, hablando de las naciones, y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrá el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde sus principios y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. ¿Y dónde es ese lugar donde va a ser llevada la ofrenda? Precisamente en Jerusalén. O sea, que tiene relación con la construcción del templo. Incluso hay una moneda que se hizo en honor a Trump para festejar el 70 aniversario de Israel, que precisamente tiene la moneda de un lado a Ciro y del otro lado, y por cierto es un dracma porque es una moneda religiosa, y del otro lado tiene a Trump con la cita de Isaías, donde se habla de Ciro. Interesante eso, Es interesante. ¿Isaías qué? Isaías 45, porque él es el presidente número 45, y entonces ellos dicen que Isaías 45 se cumple en él como el nuevo Ciro. Así lo ven estos judíos, para analizar. Wow. Oye, hermano Salomón, quiere decir que Génesis 12, donde está la promesa de Dios a Abraham en su llamado, tiene relación directa, podríamos decir, con lo que está sucediendo con este país, en el sentido de que ha sido ese protector, ha sido ese benefactor por muchas generaciones de Israel, en la famosa expresión de parte de Jehová, a los que te bendijeren, yo los bendeciré. Y creo, definitivamente, y creo también que es la razón por la que todavía no ha sido destruida, no ha sido destruida la nación, porque hay un propósito. De allí que todos los intentos para destruir todos los fundamentos, los principios, las infiltraciones, todo lo que quieras sobre esa nación, porque ha sido un eje principal para mantener a Israel a llegar al fin de los días. Esa es mi percepción. Muy bien, muy interesante. Sí. Pues cerrando prácticamente el tema, Pastor Salomón, una pregunta ahí, y para aclarar, alguien preguntaba por ahí, ya ve que la palabra de Dios dice en la primera carta a los Corintios que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice el apóstol Pablo, porque se tocará la trompeta. Y hay quienes enseñan que esta trompeta está relacionada con las trompetas del libro de Apocalipsis y lo dan como a una afirmación, ¿no? Como si hubiera una relación con respecto a la final trompeta con lo que en Apocalipsis viene respecto de los juicios de las trompetas. Sí, son dos trompetas diferentes, porque esta trompeta de Apocalipsis son trompetas de juicio, en tanto esta trompeta de 1 Tesalonicenses es una trompeta de marcha, que está relacionado con el libro de Números, capítulo 11, son dos trompetas que se tocaban y habían diferentes sonidos, pero es trompeta de marcha,
final trompeta no es una serie, como por ejemplo en 1 Corintios dice a la final trompeta, pero no es de una serie, sino que es una trompeta de marcha, porque había final trompeta cuando se iban a marchar. Es de 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4 es la misma. Se trajo. Además, hay otra, ¿sí se cortó? Bueno, ya está de vuelta. Ya regresó. Ok, gracias. Además, por ejemplo, Apocalipsis es una trompeta de ángel. En tanto, 1 Tesalonicenses dice con trompeta de Dios. Es una diferencia muy grande hablar de una trompeta de ángel y que es una serie. Pero hay un dato muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Cuando tú estudias la escritura, tienes que ubicar los tiempos en el que fueron escritos. En el año 53. En tanto, Apocalipsis es escrito en el 96, 95, 96, porque estamos hablando de Nerón, Domiciano, perdón. Domiciano. Sí. Nerón, estamos hablando del tiempo de Pablo y ahora estamos hablando de Domiciano. Estamos hablando prácticamente, mis hermanos, de 25, 30 años, ¿no? Entonces, hay una diferencia grande. Entonces, tú no puedes aplicar la trompeta de 1 Tesalonicenses a decir, se está refiriendo a Apocalipsis y todavía no está escrito. Sí, claro. No está escrito, faltan 30 años para que la escriban. Entonces, hay una... no tiene sentido, ¿no? En ese sentido, no puede hablarse cronológicamente entonces en ese sentido de que se esté refiriendo a la misma trompeta. Podríamos dar muchos más elementos, pero también hay una diferencia con las trompetas que suenan en Mateo 24. 1 Tesalonicenses no es la misma trompeta de ángeles que suenan en Mateo 24, no es, completamente estamos hablando que, miren, una trompeta lo que hace, cuando se dice que suena una trompeta, lo que hace es cerrar un programa. Y en 1 Tesalonicenses se cierra el programa para la iglesia. Y en Mateo 24 se cierra el programa para Israel. ¿Vale? Así es como se entiende trompetas. Es para cerrar programas. Bien. Con trompeta se abre y se cierra programas. Sí, excelente. Bien, otra pregunta. Yo creo que a lo mejor aquí es adentrarnos un poquito a otro tema que no profundizaremos el día de hoy, que tiene que ver con el anticristo, que yo creo que pudiera ser un buen tema ahí para otra charla. Pero en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, cuando nos dice que, hablando de la manifestación del anticristo, que hay quien al presente lo detiene. Y entendemos obviamente que no se puede dar la manifestación aún del anticristo porque pues se está reteniendo para que pueda manifestarse como tal. Esta parte tiene que ver con la iglesia y el arrebatamiento de la iglesia, para que pueda entonces manifestarse en plenitud ya el anticristo. Es correcto. De hecho, el pasaje está hablando de la manifestación. Es interesante la palabra ya que aparece, Apocalipsis, que es la revelación del hombre de pecado. También tiene su Apocalipsis, también tiene su epifanía, también tiene su manifestación, el hombre de pecado, pero no puede hacer su manifestación, su aparición, no puede hacer su Apocalipsis, no puede hacer su epifanía, el anticristo, hasta que sea quitado de en medio. Dos cosas dice allá, jocatejón y tocatejón, que es el que lo detiene y lo que lo detiene. Ese tema de el que lo detiene y lo que lo detiene, son dos elementos que allí están íntimamente relacionados ambos, desde luego. Y tiene que ver, así a grosso modo, tiene que ser alguien que lo haya detenido durante todo este periodo de tiempo, desde la época de Pablo hasta hoy. En otras palabras, tiene que ser alguien que sea prácticamente eterno. Además, tiene que ser alguien que sea omnipresente para que lo detenga aquí, para que no se manifieste en Estados Unidos, para que lo detenga en España, para que no se manifieste en España, para que lo detenga en Rusia, para que no se manifieste en Rusia, para que lo detenga en Sudamérica, para que lo detenga en Italia, para que al mismo tiempo lo detenga en todos lados. Tiene que ser alguien omnipresente para que lo detenga al mismo tiempo. Y tiene que ser
también alguien espiritual, porque si hay un espíritu que está operando también detrás de ello, tiene que ser alguien. Podemos ir sacando más elementos, ¿no? Pero a la vez está lo que lo detiene. Cuando se habla de lo que, estamos hablando de algo. Y como algo, para que algo lo detenga, tiene que ser un elemento de una institución. Por lo tanto, aquí se tiene que entender que lo detiene, no vamos a argumentar más ahora, porque sé que hay muchísimos, por lo menos en cada uno de los puntos de el que lo detiene y lo que lo detiene, hay, cada uno tiene sus 8, 10 teorías. Pero si entendemos que es la iglesia como cuerpo de Cristo que lo detiene para que se manifieste, entonces cuando sea quitada, ya no va a tener impedimento. Ahora, hay un término que allá aparece que dice que hasta que venga la apostasía. Pero fíjese que ese término lo discuten dentro de los teólogos, se discute el término apostasía. Porque también el término apostasía dice hasta que venga la apostasía, pero el término apostasía también puede referirse, escuche bien, apostación, separación. De hecho, algunos lo llaman hasta que venga la separación, y algunos no lo entienden como el aspecto negativo, sino el aspecto positivo de la separación, hasta que venga la separación, así lo entienden algunos. Por lo tanto, exactamente como apostación, una separación. ¿Separación de qué? De la contaminación ya, y entonces refiriéndose al arrebatamiento. Algunos así lo pueden ver, y algunos teólogos usan ese término, la apostasía, como que es el arrebatamiento, la separación de la iglesia del mundo. Pero aún manteniendo que el término apostasía ya se refiera a toda la corrupción, el apartamiento masivo de la iglesia, aún así tienes que lidiar con el que lo detiene y lo que lo detiene. Y si eso es la iglesia, entonces estamos hablando de que prácticamente tiene que darse primeramente el arrebatamiento. En cualquiera de los casos, primero tiene que darse el arrebatamiento a la iglesia. Así es. Y yo creo que tenemos tema como para seguir hablando y hablando, Pastor Salomón y Israel, justo de eso, ¿no? del que lo detiene. Parte de lo que se ha enseñado, y lo hablábamos la semana pasada, como de algunos derribando mitos, ¿no? Parte de lo que a veces se enseña es pues, que el Espíritu Santo va a ser quitado. Y hay quienes como tal así lo enseñan, ¿no? Como dicen, no, es que el Espíritu Santo lo detiene y pues hasta que el Espíritu Santo es quitado, entonces se puede manifestar. Pero interesante ver esto, como, o sea, quienes enseñan como que es quitado, pareciera como que si el Espíritu Santo lo quitan del mundo, ¿no? Y pues dejan de lado parte de sus atributos divinos, que es ser omnipresente, que donde quiera estar, no lo puedes quitar del mundo. No operará como opera ahorita con la iglesia, pero seguirá operando durante el tiempo de la tribulación. Es correcto. Recuerden que se habló allá que el sentido en que será quitado, de hecho me llama la atención que ahí la palabra quitado, hermano, es ginomai, pero es un quitado allá que no es como en el caso de la iglesia un jarpazo, sino el término allá quitado es una ascensión. Es muy interesante cuando se habla de el que lo detiene como una ascensión. Es decir, que él mismo va a ascender. Eso es muy interesante en ese sentido. Pero tenemos que entender que el sentido en el que él se va es en el sentido en que vino en el día de Pentecostés, que es con bautismo en el Espíritu Santo, bautizando en el cuerpo también. Es en ese sentido solamente que se va. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo está formado, vino la plenitud de los gentiles, ya está completo el cuerpo, y ahora se convierte en esposa. Ya la esposa está completa, ya está presentada perfecta ante el Padre, y entonces es en ese sentido solamente. No es que no va a haber presencia del Espíritu Santo. Recuerden que es un periodo judaico, y por lo tanto, así como actuó en el Espíritu Santo en el tiempo del Antiguo Testamento, así va a actuar en ese periodo. Amén. Amén. Excelente. Bien, Israel, no sé si por ahí digo ya prácticamente cerrando, viendo la hora aquí, ya tenemos como 1 hora y media pasadita. Sí,
bastante información. Pastor Salomón, yo creo que podemos seguir hablando y aún hay muchos temas por ahí interesantes que no hemos abordado, justo donde está la pregunta todavía mucho lo que tiene que ver ya durante el tiempo de la tribulación, lo que es con el anticristo, su manifestación, parte de lo que tiene que ver con el sello, la marca de la bestia, que son de las muchas preguntas que surgen con la gente los también. salvos en la tribulación. Sí. Entonces, tanto que hay por ahí. Pues no sé, David, si tenemos por ahí algunos comentarios ya para ir cerrando o saludos que quisieras poner por ahí ya para ir cerrando con el tema. Y el tema nos resulta muy, muy interesante, igual a las personas que nos están siguiendo, Pastor Salomón, Israel, de los comentarios que leemos por ahí es que les parece muy interesante el tema. Algunos dicen demasiada información y lo tengo que volver a ver varias veces. Creo yo que sí. Está para volverse a sentar, tomar su Biblia, volverlo a escuchar y repasar una vez más. Sí, David. Sí, no, para mí híjola, estoy también, lo voy a ver otra vez y yo creo otra vez y repasarlo. Mandé por ahí una encuesta sobre qué tan relevante este tema es para la gente que nos acompaña y es muy relevante para todos. Gracias por sus respuestas. También mandé una pregunta, ¿qué tema te gustaría que platicáramos en la próxima charla en línea con el pastor Salomón? Y nos hablan acerca de seguir la misma línea, que es muy interesante. 70 semanas en el libro de Daniel, la estatua de Nabucodonosor. Alguien más nos comenta, creo que este tema que se está tratando tiene muchísima tela que cortar, pero me interesó lo del nuevo orden mundial. Alguien más nos dice también del anticristo y el falso profeta, el anticristo y el nuevo orden mundial más extendido, las 70 semanas. Bueno, pues tenemos ya varias ideas para la siguiente plática, charla que tengamos con el hermano Salomón. Yo creo que no vamos a querer que venga para Tijuana, más bien nos vamos a ir nosotros allá a la preciosa isla de Cozumel, ¿verdad? Yo estaba esperando, Pastor Salomón, cuando nos preguntaba que dijera, aquí en Cozumel, aquí tienen su casa, yo estaba esperando para tomarle la palabra pasando la cuarentena. Allá con mucho gusto paso la cuarentena o la ochentena si quieren, ¿no? En Cozumel. Muy buena, Sí, nada. Le doy like, claro que sí. No, hombre, sería formidable, hermano. Sí. No, agradecemos de verdad, Pastor Salomón, y de igual manera sabemos que quedan por ahí muchos temas en los que se pudiera abordar y veremos para ver si es posible por ahí programar una nueva charla, el que podamos estar, digo, aquí se nos ha ido el tiempo muy rápido en esto, son casi ya 1:40 más o menos el tiempo que hemos estado aquí en línea. Y la verdad que ha sido, el tiempo se nos ha ido muy rápido, por lo menos en lo personal se me ha ido rápido, espero que quienes nos han seguido también, de igual manera, estas casi 2 horas se les haya ido de igual manera rápido, pero pues tiene que ver con lo interesante del tema y también pues todo lo que nos comparte Pastor Salomón, y de igual manera, no sé, Israel, si tengas algún comentario o pregunta ya para cerrar. No, todo bien, todo excelente, la verdad, sí, escuchar al hermano Salomón y todos estos planteamientos y la disertación que él presenta es como para volver a repasarlo con calma. Ahora sí que nosotros somos maestros, pero hay gente que se especializa en ciertos temas y la verdad estamos para aprender, retroalimentarnos y seguir creciendo. Así que aprovecho también para comentarle a todos los que nos están viendo y escuchando, hoy a las 9 de la noche, si quieren desvelar algunos un poquito, de 9 a 10 voy a estar en vivo desde mi página de internet, igual si quieren pasar el post luego por la iglesia, para que los demás lo quieran ver, más que nada para cómo crear un devocional familiar basado en un estudio bíblico, ¿no? Entonces quisiera que todos los que puedan, adelante, ahí los vamos a ver. Hoy a las 9. Excelente, muchas gracias, David. Igual, Lavin, ahí nos pasas el link para igual compartirlo y los que gusten también conectarse, que me parece algo muy bueno en estos tiempos de cuarentena, pues la importancia de tener devocionales en casa, en familia. Así que, pues muchas gracias, Israel. Pues igual, Pastor Salomón, no sé si algún comentario, saludo ya de cierre de esta charla. Pues muchas gracias, mis hermanos. La verdad es un privilegio compartir con ustedes, con Israel, con Freddy, con David también allá. Gracias por darnos este espacio. Estoy muy contento. Y cómo no, hay que pedir que se levante la cuarentena y aquí en Cozumel creo que sería formidable, ¿verdad? Tenemos excelentes playas para disfrutar y de pronto hacer ahí un programa.
Cómo no, sería una bendición, un honor tenerlos aquí en Cozumel, mis hermanos. Gracias, Pastor Freddy. Claro, y de igual manera por ahí queda reiterar aquí, vamos para poder una invitación también que nos acompañe por acá en Tijuana y programar a lo mejor un seminario teológico durante ese tiempo que nos pueda acompañar acá. Yo sé que quienes nos han estado siguiendo en estas transmisiones, sin lugar a dudas, estarán interesados en poder estar. Y primero Dios, ya que pase todo esto. Pero igual en lo que están estos días, pues agradecemos de verdad, Pastor Salomón, y si en su tiempo por ahí en las próximas semanas tiene por ahí libre, pues será una bendición poder continuar con estos temas, que yo sé que aún hay bastante tela de dónde cortar, como comentó alguien por ahí. Podemos seguir con alguno de los otros temas que tiene que ver con los tiempos del fin. Pudiera ser a lo mejor la parte del anticristo, o alguien sugería por ahí la parte de las 70 semanas de Daniel, o bien entrando ya un poco a lo que son los juicios, no sé, hay tanto tema que igual pudiéramos preguntar entre los mismos que nos están siguiendo, que nos sugieran el tema para seguir, pero sí sería una bendición de verdad que estas 2 semanas ha sido un excelente tiempo que hemos compartido con usted, y pues nos gustaría seguir aprovechando el tiempo que podamos durante estos días de cuarentena, que la mayoría están en sus casas y pueden estar conectándose, para poder buscar la manera de seguir siendo de bendición y edificación para ellos. Excelente, y aparte, fíjate, Pastor, que vi que no le hicimos ni un rascuño al tema del rapto, apenas se hizo mención y se fue desarrollando como tal, porque es un tema muy amplio, que se le puede sacar muchísimo provecho. Hay varios temas que tienen que ver con el mismo tema del rapto, desde el concepto hasta lo histórico y todos los detalles, ¿verdad? Hay muchos pasajes que se pueden hablar, pero creo que queda para que podamos armar algo el próximo lunes. Yo estoy disponible, hermanos, en la misma hora y por el mismo canal. Así es muy buena. Pues muchas gracias a los tres. Pastor, entonces, para quienes nos siguen, queda confirmado para próximo lunes a las 5 de la tarde, pues, si Dios lo permite, el poder conectarnos. Pues David, te dejamos para despedir. Yo reiterar, agradecer, Israel, gracias por el tiempo, Israel, por conectarte y por estar con nosotros. Pastor Salomón, hasta Cozumel, le mandamos un fuerte abrazo, un saludo virtual, y primero Dios nos estamos en contacto durante semana y vernos primero Dios la próxima semana. Y a todos los que nos siguieron durante este tiempo, de verdad agradecerles. Esperemos que esta charla haya podido ser de bendición para sus vidas. Gracias, David, por todo también y permitirnos llegar hasta los hogares. Gracias, Pastor Salomón, Pastor Freddy. Gracias, Israel Lavín también. Recuerden, a las 9 el día de hoy, ahí vamos a compartir la dirección para que se conecten con Israel y se gocen también, y obviamente lleven a cabo el estudio más tarde. Bueno, pues los vamos a dejar ahora sí, pues no sin antes agradecerles a todos ustedes por haberse conectado. Muchas gracias, de verdad que es de mucha bendición tenerles aquí. Y bueno, hay preguntas que todavía quedaron pendientes, las tengo guardadas y me voy a encargar de mandárselas al hermano Salomón, al hermano Pastor Freddy, también a Israel Lavín, y tratar de contestarlas primero, y ya después nos vamos al tema que sigue para la siguiente semana. Así que los dejo con un canto más de la Iglesia Todo por Ti. Sigan a la Iglesia Todo por Ti en Spotify también. Si tienes Spotify, iTunes, donde quiera que tú descargues tu música, ahí va a estar la canción, o las canciones, perdón, que hemos publicado hasta ahorita en los medios digitales, la Iglesia Todo por Ti. Te dejo con el canto que se llama Fortaleza Mía. Que Dios te bendiga y nos vemos el miércoles con el hermano Serafín Contreras a la misma hora. Fortaleza mía.
principio